Vamos a retornar, hermanos, vamos a retomar y como lo hacemos cada vez que pues descansamos por un tiempo por cuestiones de la Navidad y después otras cosas, pues ya estamos de regreso. Entonces, vamos a retomar, estamos en el capítulo 6, vamos a regresar un poquito a lo del capítulo 5. Ya vimos los cuatro jinetes del Apocalipsis, que así les llaman, vamos a ver un poquito el quinto sello. Creo que sí llegamos a la conclusión del quinto sello y hoy vamos a trabajar también con el sexto sello, solamente para tener ese puente, mis amados hermanos, solamente para tener ese puente que nos ayuda a entender de lo que estamos hablando y lo que estamos llevando. Yo le voy a pedir de favor que vayamos a Apocalipsis capítulo 6. eh, y bueno, vamos ahí al capítulo 6 versículos 9, 10 y 11. Solamente les digo, para retomar un poquito de lo que estábamos viendo, cuando abrió el quinto sello. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Versículo 12, voy a continuar. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? El entender esta parte de la escritura no, vaya, es un reto, y es un reto grande, mis amados hermanos. Fíjense, es bien interesante, como les decía, vamos a retomar un poquito de lo que hemos visto en sesiones pasadas. Estas personas, fíjate, la indentación en la Biblia que tengo aquí lo maneja como oraciones de venganza, el quinto sello. ¿No? Lo que se nos muestra en el quinto sello, solamente para que retomemos rapidísimo, es personas que durante la tribulación, aquí todavía no está la megatilipsis, no está la gran tribulación. Estas son personas que a partir de, pues no sé si tú has leído un poco de, hace unas semanas lo decíamos en la iglesia, el libro de los mártires de John Fox, súper recomendable el libro, si no lo has leído, yo no lo he terminado de leer, la verdad es que no tengo riñones para hacerlo, es un libro bien duro porque nos habla de todo lo que han sufrido las personas a lo largo del cristianismo, desde el primer siglo, las primeras persecuciones con Nerón, años 68, 70 de nuestra era, y este libro nos narra hasta la época moderna acá en Latinoamérica y cómo fueron perseguidos los cristianos, pasando por los hugonotes de Francia, pasando por todas las persecuciones del Imperio Romano, pasando por la Inquisición, pasando por las persecuciones en Italia, bueno, en muchas partes. Estas personas que son narradas aquí en Apocalipsis 6, bueno, pues son personas, dice, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué es lo que quieren estas personas, mis amados hermanos? ¿No? Nosotros pensamos inmediatamente que Dios es amor. Eso es lo que nos llega a la mente. Dios es amor, Dios es bondad, Dios es misericordia. Bueno,
pero hay otros atributos. Algunos de las personas, gente que no es cristiana o gente que es nueva en Cristo, estos atributos como el Dios de ira, el fuego abrasador, el Dios vengador, son atributos que incluso les parecen no congruentes, no de acuerdo al carácter de Dios. No obstante, la Biblia nos muestra a un Dios que también es justo, un Dios que es vengador de las causas de los menesterosos, de las causas justas. Es un Dios que es fuego abrasador, es un Dios que dice el libro de los Salmos en varias partes, está enojado el Señor contra el impío y que en algún momento pues esa ira va a tener que ser va a tener que ser satisfecha, no es la palabra correcta, se va a tener que satisfacer la ira de Dios porque no nos podemos quedar con la visión de un Dios incompleto, que solamente es bueno. No, no estamos hablando de Santa Claus. Dios no es Papá Noel, que es toda bondad y que también es falaz. No, no hay tal cosa. No puede funcionar una sociedad, incluso a nivel humano, con solamente buenas obras, buenas acciones, buenos deseos y amor. ¿No? Las mujeres cuando pasan, las chicas de Miss Universo, ¿qué es lo que te gustaría? Y muchos, en la paz del mundo, bueno, la gente no sabe que cuando se diga paz y tranquilidad vendrá ruina, destrucción y la ira del Cordero. Y estos dos textos nos van a hablar, el primero, el de las almas de los decapitados, las almas de los mártires, nos va a hablar acerca de esto. Ellos van a apelar a estos atributos, el Dios vengador, ¿no? Por eso no es un libro para nuevos creyentes, decíamos en otras entregas, ¿no? Pues yo les pido, yo les ruego que oremos y abramos nuestro entendimiento para poder recibir toda la sabiduría de Dios, porque el Dios que se ha revelado en las Escrituras es así, es un Dios real y es un Dios que si bien es amoroso, también es un Dios justo, también es un Dios de ira, también es un Dios de rectitud, de pureza y no tolera la maldad delante de Él. Bien, ¿qué te puedo decir? Ellos están levantando una oración que que parece como una imprecación. ¿Qué es una imprecación? Bueno, es expresar el deseo que alguien sufra un mal parecido al que ha recibido el agraviado. Hay varias oraciones de imprecación, sobre todo en los salmos, ¿no? El Salmo 79, por ejemplo, ¿no? Dice, engrandécete en el versículo 2, oh juez de la tierra, da pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? Hay muchos salmos imprecatorios, 7, el 35, el 40, el 58, el 59, el 69, 100, acá lo tengo, 109, 137, 139 y 144. No solamente en los salmos, los profetas hablaron del día de la venganza del Señor, profetas como Isaías, Malaquías, Jeremías, Miqueas, ¿no? Nahum dice, Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora bien, vamos a ver que esto, acuérdate que Dios es inmutable, no ha cambiado, no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No obstante, el atributo de inmutabilidad tiene también que ver no solo con la esencia de Dios, sino que Dios es inmutable en sus perfecciones, en su carácter, en sus propósitos, en sus designios, pero actúa y siente diferente en respuesta a estímulos que el hombre da. No cambia en todo lo que él ha dicho que va a hacer, lo va a hacer, pero muchas veces Dios no es que cambie. Voy a volver a leer, aquí la tengo, mis amados hermanos, esta definición de inmutabilidad. Déjame buscarla, acá lo tengo. Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas, y sin embargo Dios en efecto actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. Ejemplo, Dios había dicho
que a Nínive lo iba a destruir, ¿te acuerdas? Manda Dios a Jonás también y le dice, predícales y diles que los voy a destruir. Y Jonás lo hace, predica, pero en respuesta ellos se arrepienten. Dicen que desde el más joven hasta el más viejo, incluso a las bestias de carga las visten de silicio y les riegan ceniza en una muestra de arrepentimiento y Dios les perdona la vida. Bueno, Dios quiere que la gente se arrepienta. Esa es la idea. Pero bueno, acá lo que está sucediendo, regresando a nuestro texto, mis amados hermanos, estas personas pues están levantando una oración. Vamos a entender bien lo que la oración implica. ¿Les parece bien? Aquí vienen preguntas. ¿Por qué Dios querría vengarse? ¿Es acaso la respuesta a las peticiones de sus hijos? ¿O es la respuesta a las injusticias de sus siervos, que sus siervos han pasado? Perdón. Esta es una causa menor. No es que a Dios no le importemos. Mira, Dios ya está enojado con el impío. Si nosotros hiciéramos una imprecación, vamos a suponer, contra los malos gobernantes, una imprecación contra las injusticias de la vida, contra aquellos que violan, amancillan a nuestras señoritas, Dios no, Dios guarde la hora que siembran terror. Bueno, Dios no es como que diga Dios, ay, pues ya oró por esto el hermano Javier y entonces ya lo voy a hacer. No, no, no. Dice Salmo 7:11 en adelante, Dios es juez justo y está irado contra el impío todos los días. Aquí viene algo importante, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Pero fíjate lo que dice el versículo 12, si no se arrepiente. Bien, la gente ha ofendido a Dios, a su santidad, a su justicia, que son inherentes al Señor, y exige que estos pecadores empedernidos y sin arrepentimiento, si no se arrepienten, sufran la venganza del Creador. Ahora bien, Dios ha hecho saber que un día va a tomar venganza y esto no significa que tú vas a saciar tu sed de venganza por un agravio recibido. Fíjate lo que dice Proverbios 25-21 y esto lo aclaro porque no es como que ya vamos nosotros a ponernos a decir oraciones imprecatorias porque en el Apocalipsis aparecen las almas de los decapitados. Vamos a ver qué significan específicamente. O sea, Proverbios 25:1 dice, si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan y si tuviera sed, dale de beber agua. Pablo repitió este pensamiento en el libro de Romanos, en Romanos capítulo 12, versículos 19 y 20, y Pablo nos escribe lo siguiente, lo leo textual. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Bien, los primeros cuatro sellos, que son falsa paz, guerra, hambre y muerte, van a ocurrir durante los primeros 3 años y medio de la tribulación, el periodo que Jesús llamó en Mateo 24:8 principio de dolores. Así como aumentan en intensidad los dolores de parto de una mujer cuando se acerca el momento de dar a luz, también aumentarán en dolorosa intensidad sucesos terribles uno detrás de otro y estos son juicios de Dios a medida que se acerca el regreso inevitable del Señor Jesucristo. Por eso hace esta comparación, dolores de parto con el nacimiento del niño que es inminente y los dolores de parto que el mundo está sufriendo y el regreso, el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Toda la fuerza de la ira de Dios se va a desatar, pero no durante este periodo de los cuatro jinetes, sino durante la segunda parte de la tribulación. Ahora bien, ¿quiénes son estas personas? Bueno, dice el texto, cuando abrió el quinto sello, ¿quién? Pues el Cordero, vi bajo el altar a las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Bueno,
al igual que en los primeros 4 sellos, cuando el Señor Jesucristo, quien es el único que tiene autoridad para recuperar el universo, abrió el quinto sello, se reveló otra secuencia en el desarrollo del juicio divino, en la que Juan vio bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos. Estos son mártires asesinados durante el tiempo de todos los juicios. Además del juicio divino a través de esta falsa paz, de la guerra, del hambre, de las enfermedades, bueno, están atormentando al mundo incrédulo, y entonces esto va a desatar una persecución generalizada contra los creyentes. Va a ser dirigida por el enemigo Satanás y sus demonios y el anticristo que ya viene, ¿no? Mateo capítulo 24 nos habla acerca de esto, ¿no? Bien, los 4 jinetes que se nos hablan en 24:9, ahí también están plasmados, y también el quinto sello, en donde en Mateo 24:9, cuando dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ojo, ojo con lo que está pasando. Mateo 24 es una explicación breve del Señor Jesucristo de estos capítulos que estamos viendo de los sellos. Jesús nos los está explicando también. Bien, ¿a qué se dedicaron estas personas durante la tribulación? Bueno, estas personas eran gente que no creía en el Señor, viene el arrebatamiento, ellos se quedan porque no creían, no obstante, esto es a lo que nosotros denominamos el último periodo, la última muestra de gracia para la humanidad. No solo es un periodo de juicio para el mundo, sino también tenemos que ver este periodo de la tribulación y gran tribulación como la última muestra de gracia del Señor, los últimos que van a ser salvados. Estos van a ser creyentes verdaderos que les va a costar la vida, y aquí sí viene la declaración de Jesús en Mateo 24, mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No, este texto no es para nosotros propiamente. Este hecho de más el que persevera hasta el fin será salvo, está hablando de estos mártires, estos perseguidos. Acuérdate que la palabra mártir en el griego significa testigo, alguien que dio testimonio de Jesucristo y pagó con su vida por ellos. Personas que van a ser martirizadas hasta su muerte. Por eso te digo, mira, yo le decía a la iglesia hace 2 semanas, no tienes una idea de lo que es el cristianismo, ni tú ni yo tenemos una idea. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como se vivía en el primero, segundo, tercer siglo y adelante, era un cristianismo en donde te costaba la vida ser cristiano, en donde la gente te delataba. Estábamos hablando, les leí un texto en donde un obispo, o sea, un pastor de cierta iglesia muy famoso, pues es de los padres de la iglesia, es delatado por un niño. Y llegan los soldados romanos y lo apresan, ya no puede escapar, porque él escapaba, lo apresan y él les dice, sí, pásenle, los invita a comer, los sienta, les da de comer y les dice, lo único que les pido es una hora para orar. Y se la conceden. Y este hombre se pone a orar y este hombre muere a manos bueno, los soldados lo llevan ante el emperador y el emperador le dice, nada más di que tú no eres cristiano y reniega de tu fe y conservarás tu vida. Y este hombre dice, 80 y tantos años he servido a mi Señor y nunca nada mal me ha hecho. Y tú quieres que ahora venga yo y diga que Cristo no es el rey de mi vida y que reniegue yo de mi fe, jamás haga yo eso. Y bueno, preparan la hoguera, no lo clavan a un madero, sino que lo ponen nada más amarrado y en la hoguera muere, pero todavía no muere, como que pasa algo ahí milagroso y no, las llamas no lo alcanzan a quemar. Y entonces tiene que venir un soldado, enterrar una lanza y sale tanta sangre que esa sangre apaga el fuego de la hoguera y él finalmente muere. No permiten que sus amigos se lleven el cuerpo y lo dejan en la plaza y al final cuando ha sido quemado de todo, porque vuelven a encender esa hoguera, se alcanzan a llevar algunos restos para darle sepultura. Amados, esto y muchos otros ejemplos tremendos
es lo que es el verdadero cristianismo. Estamos hablando de gente que muere por sus convicciones, por sus creencias, ¿no? Aserrados, golpeados. Otro ejemplo, otro texto que decía que una mamá que tenía creo que 7 hijos y los delatan y le dicen a la mamá, di que no eres cristiana y te perdonamos y te dejamos todas tus posesiones y la mamá dice, no lo voy a hacer y los soldados empiezan matando desde el más grande hasta el más chico y a los más chicos los decapitan y ella tiene que ver ese espectáculo grotesco y al final ella es decapitada. Estas personas que por una causa justa entregaron su vida, ¿no? Fíjate lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6 versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo todo, como no teniendo nada, perdón, mas poseyéndolo todo. Bueno, esto es una caricatura, mis amados hermanos, con todo respeto lo digo, es un esbozo, más que una caricatura, es un esbozo de lo que van a sufrir los verdaderos creyentes durante este periodo de la gran tribulación. Estos seres son los que se visten de vestiduras blancas y serán el resultado de la evangelización de tres grandes actores. ¿Te acuerdas quiénes son esos tres grandes actores? Bueno, están los dos testigos, el ángel que se para, gigantesco, y empieza a hablar el evangelio y los 144,000 judíos, ¿no? Apocalipsis 7, 1 al 8, Apocalipsis 14, 1 al 5 y Apocalipsis 11, 3. Por cierto, Apocalipsis 14, 6 al 7. Esta predicación va a ser tan eficaz. Mira, hablamos de que el Espíritu Santo sí se va y se lleva a los suyos, pero de una manera maravillosa la gracia se derrama todavía sobre estas personas. Y muchos van a conocer al Señor. Muchos de ellos van a ser judíos, otros van a ser personas gentiles como tú y como yo. ¿Qué tan grande es esta multitud? Te invito a que vayamos a Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, para que veas la gran multitud de personas que son. Eh, mm, Acuérdate que a estas personas se les viste de vestiduras blancas. Es una distinción especial que el Señor les da a estas personas. Mira lo que dice acá el apóstol Juan en su visión de Apocalipsis capítulo 7. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aquí va esta distinción tan especial para ellos. Y vi tronos, 24 de Apocalipsis, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Aquí regresan, vuelves a ver estas personas, dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Voy a hacer un paréntesis, ojo, ya se ha completado el número. Estamos hablando ya del reino milenial. Mira, ahí dice Apocalipsis 21, los 1000 años. Nosotros creemos que hay un reino milenial tal cual que durará específicamente 1000 años. Ya llegaremos acá y hablaremos de las posturas amilenialista, premilenialista y todas las posturas que existen. Pero lo que nos interesa ahora es, creemos que va a haber un reino milenial en donde Jesús va a regresar. Y este es un sector selecto. ¿Sabe? Déjame quitar un poco esto, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho más adelante, pero te voy a adelantar un poquito. ¿Sabías tú que hay cuatro huestes celestiales? Cuatro huestes celestiales, cuatro ejércitos con los que el Señor baja, cuatro grupos de creyentes o de seres selectos. Mira, te los voy a contar rápidamente. Número uno es los creyentes del Antiguo Testamento que sin ver al Mesías
creyeron en él. Ahí desde Abel, que fue el primero que murió, hasta el último que no conoció a Jesús y que murió y no lo conoció. Después, el segundo destacamiento, vamos a llamarlo así, es el destacamiento de los cristianos de la época de la gracia, que somos tú y yo, todos estamos acá, que hemos creído en el Cristo que ya ha venido, murió, resucitó y está en el cielo. Tercer destacamento es obviamente, las huestes celestiales, los ángeles del cielo, ángeles, arcángeles, capitanes, todos los seres celestiales, ahí están. Y el cuarto destacamento es muy especial, es del que te estoy hablando ahora, es este de Apocalipsis capítulo 20, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron capacidad de juzgar, facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ya hablaremos de esto, ya hablaremos de las tres resurrecciones. ¿Sabes qué tres resurrecciones? Nos vamos a hablar también de esto mucho más adelante. Pues ya son los últimos capítulos, en el 20, 19, 21. Pero bueno, ahorita vamos en capítulo 6. Vamos a continuar con esto. Estas personas son una estirpe especial, reciben un nombramiento especial. Acá se les dan vestiduras blancas, mis amados hermanos. Regresemos al capítulo 6 de Apocalipsis. Estamos ahí en el versículo 9, ¿no? Vámonos por partes, ahorita vamos a ver. Vamos a Mateo 24:15, vamos a hablar bastante de estas personitas, de estos hermanos preciosos, de este tesoro del Señor. Amados, no está la persona del Espíritu Santo viviendo entre ellos. No hay un Espíritu Santo que los guía, que los convence, que les enseñe todas las cosas. Y sin embargo, muchos de ellos son fieles hasta la muerte. Jesús habla acerca de esto y dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Esto sucederá a la mitad de la semana 7, es decir, terminados los primeros 3 años y medio, la primera parte de la tribulación. El anticristo decide profanar el templo y exige adoración por parte de la humanidad. A partir de este momento, la humanidad no va a ver al anticristo como un personaje político y carismático, sino que lo van a empezar a adorar muchos como a un dios. Apocalipsis 13, del 3 al 4, no vamos a ir al texto por cuestión de tiempo, nos muestra, nos enseña que esta adoración mundial del anticristo tendrá como motivación el poder de Satanás. Dice, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón, es decir, a Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y le adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El anticristo, mis amados hermanos, se va a exaltar a sí mismo hablando de grandes blasfemias, grandes cosas, y se le dará la autoridad de Dios para llevar a cabo su blasfemo plan para actuar por 42 meses, que es decir, 3 años y medio, la segunda parte de la tribulación. Estas personas van a morir ahí. Dice que vienen debajo del altar. ¿Cuál altar? Bueno, ya sabemos, son los mártires del periodo de la tribulación. El texto no nos dice de qué altar se trata, tampoco nos dice que la escena en el cielo es paralela al templo terrenal, ya esto ya lo había mencionado, ¿no? Se piensa, mis amados hermanos, que es el altar que vio Juan, es emblemático, el emblemático altar del incienso que se muestra en Éxodo 45. ¿No? Hebreos nos habla también de lo que estaba establecido en el templo, perdón, era sombra y figura de lo que está allá arriba.
¿no? Dice Hebreos 8, 4 y 5. Si quieres buscarlo, Hebreos 8, 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ni quedaría sacerdote, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se ha mostrado en él. Bueno, hasta aquí vemos entonces quiénes son, cómo sufrieron, por qué sufren. Bueno, Juan nos muestra dos razones. Número uno, por causa de la palabra de Dios. O sea, ellos van a sufrir por obedecer a las escrituras. Esto es, por escuchar y recibir el testimonio del Evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo para perdón de nuestros pecados, de la gracia de Dios, ¿no? Ahí se quedaron, se fue a la iglesia, pero se quedaron Biblias, se quedaron videos, se quedaron muchas cosas. La gente escucha el testimonio de los 144,000, del ángel gigantesco, de los dos testigos, reconoce a Cristo como Salvador y empieza a leer la palabra de Dios. Una vez más, van a perseguir a los cristianos de aquel tiempo por leer y estudiar y obedecer, buscar obedecer la palabra de Dios, pero no solo por eso, sino por el testimonio que tenían. Reitero, en la persona del Espíritu Santo, no está ya el Espíritu Santo en cada creyente, dentro de cada creyente. Dice Tesalonicenses que hasta ahora ya sabemos qué lo detiene, hablando de la iglesia, lo que lo detiene, la iglesia, pero que a su vez, cuando se manifieste, Él será tomado, hablando del Espíritu Santo, y con ello nos lleva a nosotros. No hay Espíritu Santo. Las personas aquí están actuando por la pura gracia de Dios. La gracia se va a manifestar de una manera diferente. Pudiéramos decirlo así, esta es una administración diferente de la gracia, esta es una dispensación diferente. La gente va a seguir creyendo en el mismo Mesías en la última oportunidad que tiene, pero ahora les va a costar la vida. Sin embargo, el anticristo y sus seguidores no van a tolerar su predicación valiente, los van a perseguir hasta la muerte por el testimonio que tienen y por la palabra de Dios. Esos son los dos distintivos, ¿sí? Si ellos no dan testimonio y terminan declinando a favor de la bestia, salvan su vida, al igual que en el tiempo de Roma, al igual que en el tiempo de la Inquisición, etc. Es porque estudias la palabra, obedeces la palabra y porque creíste en el Jesús de la palabra, en el Mesías de la palabra y porque tus obras lo demuestran. Entonces van a ser perseguidos y les va a costar la vida. Ah, dice que estas personas, versículo 10, van a clamar a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cómo va a vengar el Señor? No, no están diciendo, mátalos como ellos nos mataron. Lo que el texto está diciendo es, Señor, ¿cuándo regresas? ¿Cuándo se acaba, mi Señor, este dolor, este correr, este huir para salvar a nuestras vidas, ¿no? Mira, Esteban nos deja una muestra de las oraciones que a partir ya no son imprecatorias. Por eso te digo, parece una imprecación, pero no lo es. Ellos están diciendo, Señor, ¿cuándo regresas? Para que se cumplan todas las cosas. Y sabemos, Señor, que iba a venir el tiempo de tu juicio para estas personas malvadas. Esteban dijo en Hechos 7:59, lo leo textual, y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. El Señor Jesús hace algo muy parecido, ¿verdad? Perdónalos porque no saben lo que hacen. No profirió maldición alguna, imprecación alguna. Aunque la gracia se ha terminado como la conocemos, les digo, es una administración diferente. Si te das cuenta, sigue habiendo gracia, pero ya no es lo mismo. Aquí la maldad se ha desbordado y por eso eh, eh, las oraciones parecieran más de una justicia, pero entendamos, Señor, ¿cuándo vas a cumplir tu palabra de regresar?
Es una protesta también contra toda la ignominia, el pecado, la perversión, todo lo que están. Imagínate, hay un ser demoníaco, un humano lleno de demonios sentado en el templo siendo adorado como Jesús. El templo ha sido profanado 1 y 10,000 veces, pero ni siquiera Antíoco Epífanes, que fue al templo y derramó la sangre de una cerda, fue algo tan malvado, tan atroz como esto que va a hacer el anticristo. Y estos decapitados dicen, Señor, ¿cuándo vas a regresar? ¿Cuándo ya viene tu justicia? ¿Cuándo ya viene tu reino? Que ya va a ser por los siglos de los siglos. Y entendemos que viene un pago para estas personas que jamás quisieron doblar su rodilla ante ti, ¿no? Hay gente que dice que orar inclina la balanza a favor del creyente, o que al orar o ayunar de alguna manera convencemos al Señor, lo hacemos cambiar de parecer o le hacemos, como digo yo, manita de puerco. Bueno, eso iría en contra del atributo de la inmutabilidad del Señor, en contra de su soberanía y designios. Vamos a orar para que más personas estemos orando por esto y así inclinamos la balanza. Espérate, o sea, en vez de ser 50 vamos a hacer 500 y el Señor va a cambiar de parecer. No. Otra opción sería, me voy a poner en huelga de hambre hasta que me escuches y obres a mi favor, Señor. No. Es una postura muy liberal que algunos cristianos hacen. Otra postura es una postura del otro lado, que le llaman hipercalvinista, ¿no? Yo no me gusta este término, porque Juan Calvino jamás pensó en algo así. Pero hay gente que dice, no tiene caso que oremos, porque el Señor ya sabe lo que va a hacer. Y si ha decidido qué va a hacer, pues ¿para qué oramos? Bueno, ninguno de los dos polos es correcto. Debemos entender tú y yo cuál es la finalidad de estas dos disciplinas espirituales, la oración y el ayuno. Son dos actividades, son las más utilizadas entre los creyentes del mundo. Ayudar es abstenerme de alimentos, pero no solo de comer, sino de ir a comprarlos, ir a prepararlos, sentarme, degustarlos. Implica el tiempo que tienes que comprar, lavar, cocinar, aderezar, preparar, degustar. Y esto lo vas a utilizar en orar, en estudiar su palabra, en buscar las respuestas del Señor. No se trata solamente de no voy a comer y ya, no, no estás a dieta. El motivo es estar en sintonía con el corazón del Señor y con los mandamientos, con su voluntad, con su palabra. Es que voy a ejercitar mi fuerza de voluntad, mi carácter, mis pensamientos y me voy a tratar de moldar al carácter divino del Señor. No se trata de ponerme en huelga de hambre hasta que tú me respondas, Señor, y no es lo que están haciendo estas personas. Tampoco es exactamente una ofrenda. Hay gente que dice, voy a orar porque es mi ofrenda. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces tu ofrenda es tu cuerpo, tu testimonio. Por eso están sufriendo estos santos de la gran tribulación. No se trata de voy a ofrendar este tiempo de no comer. No, el ayuno tiene otros beneficios a nivel fisiológico. Si ayunas más de 12 horas, de 12 a 16 horas, tu cuerpo entra en recomposición, en reestructuración y se come las células malas, cancerígenas. Hay muchas cosas buenas que pasan, pero no es como una ofrenda que yo le voy a dar. En el caso de la oración, es una plática con Dios en la cual tú tienes que entender que tú le hablas a Dios en oración y Él te contesta ¿cómo? Pues a través de su palabra. Entonces, esto nos habla de un trabajo sinérgico de yo te hablo, Señor, tú me respondes en tu palabra. Y en esta plática es que yo te pido, yo te agradezco, yo te alabo, yo contemplo tu belleza, observo tu grandeza y te exalto en la oración. Jesús no oró para que no sucedieran las cosas. Él dijo en Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, para entender esto de la oración, es importantísimo que comprendamos el carácter de Dios y este atributo, el que hemos estado hablando ya varias veces, la inmutabilidad. Yo no voy a cambiar la soberana voluntad del Señor
Los hombres que estaban ahí orando al Señor no están tratando de cambiar la balanza o adelantar los tiempos. No, mis amados hermanos. Se trata de ponerme en sintonía con Dios y en expresarle, Señor, yo quiero esto, pero es si tú quieres, Señor. Ahora bien, los mártires, regresando a los mártires, se haga tu voluntad, no la mía. Regresando a los mártires, ellos basan su pedido de venganza, llamemos de justicia, en dos atributos, su santidad y su verdad. Él es veraz, Él siempre va a cumplir sus palabras. Él es santo, no permite maldad delante de Él, ¿no? Por eso Apocalipsis 3:7 se le llama el santo y verdadero, mis amados hermanos. Y la pregunta que hacen los mártires, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra muerte en los que moran en la tierra? No se habla, reitero, de una venganza personal de su parte. No le están tratando de decir a Dios lo que debes de hacer, cuándo lo debes de hacer, cómo lo debes de hacer. Ojo, mis amados hermanos, como aplicación para nosotros, a veces nosotros en oración le ordenamos a Dios que haga las cosas. No, mis amados hermanos. Tampoco lo están haciendo estas personas así. Ellos dicen, Señor, ¿cuándo vas a regresar? Porque sabemos que cuando regreses tú vas a vengarlo. O sea, ya sabemos lo que va a pasar. Lo hemos leído, lo hemos estudiado. Y aquí viene una pregunta para ti. ¿Hay alguna razón por la cual tú estás orando por justicia y te desesperas porque parece que no ocurre? No sé si te ha pasado. Señor, visita nuestro pueblo. ¿Hasta cuándo la maldad? Hace ratito me estaban platicando unos amigos que estos de Michoacán ya se pasaron al Estado de México, a Toluca, y están levantando una ola de terror y cobrando uso de suelo y aterrorizando a las personas. Imagínate los cristianos de aquel lugar, Señor, por favor, ayúdanos, pon orden. Tú sabes que el Señor va a llegar un momento en que lo va a hacer, pero ¿qué pasa si de pronto 5 de esos sicarios se arrepienten y piden perdón? No, Señor, tienen que pagar lo que hicieron. No, no te vas a volver más justo que Dios o más misericordioso que Dios. Tu oración es sabiendo que tú vas a cumplir. Y sabes una cosa, si ellos se arrepienten y creen verdaderamente, de todos modos la justicia de Dios se aplicó no para los sicarios, sino en la persona de Jesucristo. Pero la justicia se ha aplicado. Cuando Jesús dijo, consumado es que pagó el precio por aquellas personas y es efectivo para aquellas personas que han entregado su vida. Seas un mentiroso, seas un ladrón, seas un idólatra, seas un violador, seas un sicario, seas un asesino en serie. Hay gente que dice, ay, sí que fácil, hago y deshago y luego ya me arrepiento y Dios me perdona. Es que esa es la gracia, pero hablamos de un arrepentimiento genuino, mis amados hermanos. Bueno, a estas personas se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía por un poco de tiempo hasta que se cumpliera cierto número. ¿Cuál número? El número de sus consiervos. Sí, ese que leímos en Apocalipsis 20, que ya están todos vestidos de túnicas, de vestiduras blancas y que están ministrando delante del Dios y que son un destacamento muy especial para Dios. Personas que sufrieron la persecución de la muerte y que fueron fieles hasta la muerte. No obstante, no estaba la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, actuando activamente sobre ellos. De alguna manera, la gracia salvífica transformadora del Señor llegó a sus vidas. ¿Qué es lo que hace el Señor? Les da una distinción especial, vestiduras blancas, y les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número de consiervos y hermanos que tenían que sufrir como ellos. Entonces, bueno, esta stole es un manto largo, esta túnica, en el griego es stole, un manto largo que cubre hasta los pies, y son vestiduras blancas y brillantes, son tomadas así como una recompensa de la gracia de Dios. Simbolizan el regalo que Dios da de justicia y santidad, dignidad y honor eternos. Es un destacamento especial, lo decíamos. Simbolizan toda la gloria que los santos redimidos van a disfrutar en el cielo. Y se les dice, descansen todavía un poco de tiempo. Ojo, no están ellos en un tormento, no están llorando, no, porque luego dices, es que mira, estos están así porque están desesperados, quieren venganza. No, ellos están descansando.
pero se deja ver el sello y estas personas voltean y dicen, Señor, ¿cuándo regresas? ¿Cuándo viene la venganza contra estos malvados? ¿Cuándo viene tu reino eterno, Padre? Y él dice, no se preocupen, sigan descansando. Aquí la pregunta es, para ti, para mí, que no somos perseguidos, que no estamos ya por ser aserrados, por ser golpeados, por ser martirizados. ¿Descansamos en el Señor sabiendo que todo está en sus manos? Una pregunta que quiero dejarte al aire. Estas personas descansan y si descansa un poco de tiempo, no los está censurando por una impaciencia, porque la impaciencia es pecado y estas personas han sido perfeccionadas en el cielo, ya no pecan. Es más una invitación para que disfruten, sigan disfrutando de la dicha del descanso en el paraíso hasta que llegue el tiempo de Dios para la ira. Y dice un poco de tiempo. Hay dos tipos de consiervos y hermanos, dos clases de personas. El primer grupo están vivos y desean que todo termine. Imagínate siendo perseguidos, desean que ya venga el Señor. Muchos de ellos, imagínate nada más, van a desear morir. Señor, ya llévame, ya quiero descansar contigo. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es la persecución tremenda. Pero este otro grupo es gente que ya murió y que está descansando. Bien, avancemos. A ver si nos da un poquito de tiempo, que son 10 de la noche con 10 minutos, ya no vamos a ver mucho, pero recuerda, vamos a entrar al siguiente sello, sexto sello, ya estamos en la gran tribulación, a diferencia de los primeros sellos, eh, y hay otra diferencia también acá, ya no vas a ver actores en este sello, ya no vas a ver los cuatro jinetes del Apocalipsis, ya no vas a ver a los mártires del Señor, ya vas a ver que el Señor va a actuar él solo. No utiliza otro actor, no utiliza jinetes, no utiliza caballos, no utiliza los almas de los mártires. Para este tiempo, mis amados hermanos, el Señor va a actuar de una manera tremenda. Ya no nos da tiempo para ver todo, pero vamos a ver la próxima semana, Dios mediante, acá nos vemos cómo el Señor va a actuar y qué va a pasar. Acuérdate nada más, una cuarta parte de la población mundial, si fuera ahorita 2.000 millones de personas, van a morir por los primeros cuatro sellos, o los que llamamos cuatro jinetes del apocalipsis. 2.000 millones de personas si hoy sucediera esto, somos 8.000 millones en el mundo. Bueno, para este tiempo el anticristo ha tomado control del mundo, ya se sentó en el templo haciéndose pasar por Dios, está persiguiendo a los creyentes en Cristo y también a los judíos que no quieran hincarse delante de él. Algo que es bien interesante. Quiero que veas esto, vamos a imaginarnos esto, porque está tremendo. ¿Cómo te imaginas tú, y aquí quiero abrir el micrófono, cómo te imaginas tú que va a estar la gente durante este tiempo? Ya pasaron cuatro jinetes del apocalipsis, falsa paz, una guerra, hambre, obviamente enfermedad y muerte. Ah, tú y yo podríamos pensar, no, hombre, la gente va a estar en un colapso tremendo, vamos a estar con mis bostezos, en un colapso tremendo, va a estar alarmada, va a estar gritando, va a estar llorando. Déjame decirte algo que es tremendo, tremendo. Las personas van a seguir viviendo su vida casi igual. Así como ahora pasó la pandemia y estaba toda la gente preocupada y hoy en día la gente está viviendo igual. Esto va a ser en un grado superlativo. Fíjate lo que dice Mateo 24, 37 al 39. Acuérdate que Mateo es un reflejo, un texto paralelo a lo que está pasando aquí en Apocalipsis 6 en adelante. Mateo 24, 37. Esto lo narra Jesús, hablando del regreso del Señor, de este tiempo que ya estamos en los 3 años y medio, los últimos 3 años y medio de la humanidad como se conocía.
antes de que regrese el Mesías a reinar por 1000 años, después venga la guerra del Armagedón y se acabe todo, venga un cielo nuevo, tierra nueva, las viejas cosas han pasado y todo es nuevo. Ya no solamente en el ámbito espiritual, sino aquí las cosas, o sea, ya no va a haber sol, sino que la gloria de Dios va a alumbrarlo todo, o sea, es una administración nueva de todo. Pero antes de que pase esto, estamos hablando de la segunda parte de la tribulación, la gran tribulación, la megatilipsis en griego. Dice Mateo 24, 37 al 39, que así va a estar viviendo la gente, para que tú te des una idea en el contexto en el que va a estar la gente. Más, dice Jesús, bueno, voy a leer el 36, pero el día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, discúlpame por favor, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Escucha esto. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente va a estar como si nada. Sí, ya se murieron 2.000 millones de personas. Sí vinieron hambres, terremotos, calamidad. Bueno, terremotos todavía van a venir muchos más. Es lo que viene en el sexto sello. Pero ya vino una falsa paz, ya vino un hambre, ya vino la guerra, ya vino el hambre, ya vino la enfermedad, ya vino la muerte. Hubo una matadera de gente cristiana tremenda. Y a lo que quiero llegar, perdona, es que el corazón del ser humano que no tiene a Cristo se ha cauterizado a un grado superlativo. De manera que ellos están viviendo sus días normales, normales. 2.000 millones de personas más, 2.000 millones de personas menos. No les va a importar, mis amados hermanos. Ellos van a estar viviendo como si nada. Entonces, se va a abrir el sexto sello y vienen cuestiones en la tierra y fuera de la tierra. Cosas en la Tierra, como ese terremoto, y cosas en el cosmos, como el sol se pone negro como tela de silicio, lo vamos a estudiar, la luna se va a convertir en sangre, etc., etc., fenómenos astronómicos tremendos. Ahora bien, al punto al que quiero llegar, no es que me vaya yo a brincar todo esto, pero mira lo que dice el versículo, el último. Vamos a 6:12 al 17 de Apocalipsis y con esto creo que vamos a terminar porque ya no hay tiempo. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿A qué quiero llegar? Que ellos hasta este momento, cuando pasen todos estos fenómenos astronómicos, todos estos fenómenos, ese gran terremoto que viene, amados hermanos, hasta este momento se van a dar cuenta que ahora sí es lo último de los tiempos y ni aún así se van a arrepentir, van a preferir morirse, pero no van a entregar su vida a Jesús. Y hay un término bien importante acá que se llama, que ellos lo denominan como el gran día de su ira. Pues es uno de los temas más importantes en las escrituras, llamado el día de la ira de Dios o conocido como el día del Señor. Ujú. Es un tiempo en el que el Señor revela su santidad, su poder y trae terror, trae miedo, trae muerte a los enemigos. Muchos profetas han hablado del día del Señor, por ejemplo, como el día del asolamiento del Todopoderoso, el tiempo de indignación y ardor de ira, el día de castigo, el día grande, el día muy terrible. Por si tú pensabas que nada más el día del Señor era el domingo, oh, no, se tiene otra connotación. Muchas veces que tú leas del día del Señor está hablando no de la visitación, de cuando la Biblia dice Dios visitó a su pueblo, es que vino bendición. Pero cuando dice el día de la ira del Señor o el día del Señor, está hablando, bueno, en diferentes aspectos, muchas veces es como el día que juzgó a cierto pueblo
Pero en este caso es, ya llegó el día al que todos le teníamos miedo, ya viene el Señor, ahora sí, mejor es que nos muramos. Y vienen muchas partes en la escritura, en Isaías, en Joel, en Amós, en Abdías, en Sofonías. Por ejemplo, Joel 2, 28 al 32, se describe el día de Jehová, el día final, ¿no? Y se habla de una verdadera plaga de langostas que vino sobre Judá. Bueno, realmente está hablando de un día de juicio. Se puede hablar de la invasión babilónica en Joel 2 del 1 al 17. Eh, en muchas partes de la escritura, ¿no? Ezequiel también habla, por ejemplo, mucho de este ira o del día de Jehová, el día del Señor, ¿no? Solamente tenemos que entender que, uno, la gente estaba viviendo como si nada. Dos, después de estos fenómenos se da cuenta que el día del Señor va a llegar inesperado y sin advertencias, como dice el Señor a través de Pablo, como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses 5:2. También Pedro lo dice, creo que es en la segunda epístola de Pedro, ¿no? Se va a venir sin que nadie sepa. Velen porque no saben qué día ha de venir el Señor, dice Jesús en Mateo 24, mis amados hermanos. Entonces, bueno, no sabes cuándo va a venir. Ellos se van a dar cuenta por todos estos elementos que les van a traer miedo sobrecogedor, y saben que es por la apertura del sexto sello, ¿no? Fíjate, nada más falta, este es el sexto, falta un séptimo sello y faltan las trompetas y faltan las copas. Falta mucho juicio para ellos, pero ya se dan cuenta de todo lo que está por venir. La próxima semana vamos a analizar el gran terremoto, el fenómeno del sol negro, el fenómeno de la luna de sangre, que por ahí había gente, ya lo había medio mencionado, ¿no? Hay gente que dice, es que ya viene el Señor porque las lunas de sangre y se ponen a ver tenemos un conocido que es un amigo que así hacía, ¿no? No, es que el Señor viene y él le anda buscando ruido al chicharrón. Amados, las lunas que se mencionan ahorita por fenómenos astronómicos, que es cuando hay eclipse y que la luna se ve roja, no tiene nada que ver con esta luna de sangre. Para cuando esta luna de sangre esté, nosotros ya no vamos a estar aquí, ¿no? Vamos a hablar acerca de toda la lluvia de meteoritos que van a caer acá sobre la Tierra. No, no son estrellas realmente, son meteoritos. Una estrella es mucho más grande que la Tierra. Una sola que choque contra nosotros nos desaparece, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla. Bueno, lo vamos a ver a más profundidad porque hubo petición de algunos hermanos que me dijeron, ¿podrías explicarlo mucho mejor? Claro que sí, lo vamos a hacer la próxima semana. Por favor, no te lo pierdas. Vamos a terminar este sexto sello, mis amados hermanos. Y bueno, pues vamos a entrar al último de los sellos, que bueno, vamos a hablar de estos cuatro ángeles en pie sobre los ángulos de la tierra, ¿no? No va a soplar viento, vamos a ver cuáles van a ser las implicaciones de eso. Y bueno, vamos a ver muchos más. Vamos a entrar también con los 144,000 sellados. Bueno, vamos a avanzar lo más que podamos. Como les decía, este fue la explicación de un texto de traslape para saber en dónde estábamos colocados y hacia dónde vamos. Pero claro que sí, aprendimos, creo yo, muchísimas cosas. Y un saludo a mis hermanos que están viéndonos por Facebook. Si esto va a ser diferido, también un saludo. Yo soy el pastor Julio López de la Iglesia Bíblica El Camino y gracias a todos que nos han acompañado en esta noche. Pues gracias y en un momento oramos.